Vamos a hablar esta mañana acerca de la necesidad que tenemos de aprender a perdonar. ¿Qué es más difícil para usted? ¿Perdonar o pedir perdón? Quizá a algunos les cueste ambas cosas, a otros les cuesta perdonar, a otros les cuesta más pedir perdón. El perdón es una especie de caseta emocional. Como cuando usted va viajando y va avanzando y de repente se encuentra con una caseta muy cara. Una caseta muy cara. Y entonces tiene dos opciones: regresarse o avanzar. Y la única manera para poder avanzar es pagar esa caseta. Esa es la única manera. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de el perdón, tenemos que pensar cómo es que las parejas llegamos a distanciarnos, a enojarnos. Y por lo regular, hay dos maneras en las que las personas, los matrimonios, nos distanciamos. Una forma es cuando nos ofendemos abiertamente, cuando hay una ofensa muy grave de por medio, pero eso no es lo que generalmente ocurre, aunque llegue a ocurrir. Lo que más ocurre, lo que con más frecuencia ocurre, es cuando nos lastimamos y nos ofendemos casi de manera imperceptible. Cuando los comentarios, las actitudes que no son aparentemente tan graves, nos van distanciando. Quiero pedirle a Horacio y a Miriam, si me apoyan, pasen Horacio y Miriam, si me apoyan con una dinámica muy sencilla. Quiero mostrarles cómo es que las parejas, quiero que se pongan aquí mirándose el uno al otro, de frente, muy cerquita los dos, por favor. Más cerquita. Ok, abrácense. Muy bien. Permanezcan abrazados. Fíjense bien. Horacio, le vas a decir a tu esposa cosas desagradables que no son ciertas. ¿Ok? Cosas desagradables que no son ciertas. Cómo cuida a los niños, cómo cocina. Desagradables que no son ciertas. ¿Ok? Miriam, cuando escuches, Miriam, que Horacio te dice eso, das un paso hacia atrás. ¿Ok? Luego Miriam le va a decir a Horacio algo que no es cierto, pero que es desagradable. Acerca de cómo conduce los aviones, ¿no? Acerca de cómo cuida a los hijos, pero que no es cierto. Y Horacio, cuando escuches eso, vas a dar un paso atrás. Luego otra vez vas a decir algo desagradable, que no es cierto, lo enfatizo. De ese modo van a ir tomando distancia. ¿Quieres empezar, Horacio? Déjenme ver si podemos usar este micrófono. Bueno, tendríamos que usar dos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tanto se logra escuchar si lo ponemos aquí. Sí. Es que todo lo hace bien, por eso no. Muy bien, muy bien. No sé qué decir. No sabes arreglar a los niños. Okay. No me gusta cómo arreglas a los niños. Ok, Miriam toma distancia. Ok, ahora Miriam. No me gusta que seas poco cariñoso. Okay. Aléjate, Horacio. Nada más él, ¿eh? Ahora, ¿algo más? No me gusta que no pasemos, no me gusta cómo llevas las finanzas en la casa. No me gusta que no dediques tiempo a la familia. No me gusta que no sé, prefieras pasar tiempo con tu familia que conmigo.
No me gusta que pases todo el tiempo en el trabajo. Ahora le vas a decir algo positivo, algo que sí es verdad. Y Miriam, cuando escuches que él te dice algo positivo, vas a dar un paso al frente. Eres la mujer perfecta para mí. 2 pasos. 2 pasos. Miriam, algo positivo, algo bonito. Me gusta la persona y el ser humano que eres. Me gusta que eres una persona valiente. Me gusta cómo cuidas de nuestra familia. Eres la mamá perfecta para nuestros hijos. ¿Algo más, Miriam? Finalmente, Miriam. Hoy. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense, lo que normalmente nos puede ocurrir a las parejas y muchas ocasiones ocurre es que por breves comentarios, que pueden ser ciertos o no, pero que son desagradables, nos vamos alejando, vamos tomando distancia. Cuando hemos tomado distancia, cada uno se siente enojado, frustrado, resentido, culpable por lo que también cada uno ha hecho. Vean cómo eso nos puede mantener distanciados. No hubo una ofensa grave muchas veces, no hubo algo muy delicado, pero fueron pequeñas cosas. Dice Cantares, cazad las zorras pequeñas que destruyen la viña que está en cierne. Atrapen a las zorras pequeñas, y las zorras pequeñas son los pequeños detalles que dañan la relación. Claro, hay que cuidarnos también de las cosas más graves, pero las cosas graves generalmente, como son más evidentes, las notamos con mayor facilidad. Y las cosas que son como menos perceptibles, generalmente se nos escapan. Y de repente estamos distanciados. ¿Qué falta ahí cuando estamos distanciados? Generalmente ya estamos en la necesidad y quizá con mucha anticipación ya estuvimos en la necesidad de pedir perdón. Pero a veces es tanto el enojo, tanto el orgullo, a veces es lo que podríamos llamar una especie de cóctel emocional. Son emociones negativas diversas que convergen en nosotros, que están no solo en nosotros. Imagine el ejemplo entre el varón y la esposa. En medio hay algo que se llama relación. Y cuando la relación está dañada, cuando la relación es mala entre la pareja, casi todo va a parecer mal, ¿no es cierto? Usted llega a la casa, pero ya sabe que hay mala relación y hay un vaso que está mal puesto en la mesa de centro. Y luego va a decir, ¿quién dejó ese vaso allí? El vaso a nadie le estorba. Pero como la relación está mal, nos genera a nosotros un conflicto interno. Y de repente hay un círculo vicioso entre nosotros y nuestra relación. Mire, cuando la relación es buena, la mesa puede estar tapizada de vasos y si necesitamos poner otro, le buscamos un lugarcito al siguiente vaso, ¿no es cierto? Y no pasa nada con la relación. Por eso es muy importante que abordemos este tema también, de manera que hagamos del perdón una práctica común. Es algo que necesitamos aprender a hacer tanto el hombre como la mujer. Vean lo que dice la palabra. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y dice, y perdónense mutuamente.
perdónense mutuamente. ¿Por qué necesitamos perdonarnos mutuamente? Debido a que siempre que dos personas o más conviven, la posibilidad del conflicto, del enojo, de la ruptura, siempre está latente. Esa es una realidad. Avanzamos, por favor, en la siguiente diapositiva. De manera que para que la relación esté bien, necesitamos trabajar en el perdón. Repito, si la relación es buena, entonces vamos a disfrutar de la relación. Pero la relación siempre corre el riesgo de dañarse. Vean que podemos estar en casa, podemos ir de compras, podemos ir de paseo y algún detalle en algún momento a uno de los dos nos disgusta, nos enojamos y podemos terminar disgustados, podemos terminar peleando. Por eso necesitamos hacer del perdón un hábito en nuestra relación. Avanzamos en la siguiente. Cuando nosotros vivimos en esa dinámica, cuando no vivimos, en la dinámica del perdón, no solo nos dañamos, sino que dañamos la relación, pero también dañamos a nuestros hijos. Eso es muy importante decirlo. Con frecuencia, en la terapia, recibo a matrimonios, a hijos que están conflictuados, adolescentes, y por lo regular, cuando los hijos presentan algún síntoma, por lo regular, no siempre, o en buena medida, un gran porcentaje, si hay un hijo rebelde, una hija rebelde, un chico que se deprime, un chico que va mal en la escuela, por lo regular, uno revisa la relación entre los padres y casi siempre vemos que los padres están conflictuados y por lo tanto los hijos también están mal. Y cuando la relación se resuelve, resulta que en el chico, en la personita, en el niño, en la niña, el síntoma desaparece. Muchos padres se frustran porque a veces creen que el adolescente que ellos dicen que necesita la consejería o la terapia, muchas veces esos papás creen que ese chico tiene un problema de rebeldía y no siempre es así. No siempre es así. Una ocasión tenía a un matrimonio con sus dos hijos y el papá estaba muy enojado y decía, es que estos muchachos me tienen harto, son muy rebeldes. Y los chicos mirando de unos 12, 14 años, los chicos mirando hacia el piso y yo escucho a los padres y luego le digo al hijo mayor, oye, ¿eres rebelde? Me dice, sí, soy rebelde. La siguiente pregunta es, ¿por qué eres rebelde? Estaba mirando así y volteó a ver a los padres y dijo, ellos tienen la culpa. ¿Por qué dices que ellos tienen la culpa? Porque mi papá se la pasa peleando con mi mamá. Él tiene celos de mi mamá. Y él un día me dijo que yo vigilara a mi mamá. Tenían una lavandería. Y que yo pusiera atención con quién platicar y que en la tarde que él regresaba, yo tenía que decirle cómo había estado mi mamá. El chico estaba enojado, estaba frustrado. ¿Por qué? Porque los padres tenían una mala relación y no solo eso ya afecta a los hijos, todavía empeora la situación porque los involucran. De manera que cuando cuidamos nuestra relación, cuidamos a nuestros hijos de manera efectiva, aunque indirecta. Me estoy explicando. Cuidamos a nuestros hijos. El hecho de que ustedes hayan apartado el tiempo y el dinero para estar aquí es una manera no solo de cuidar su relación, es una manera de cuidar también a sus hijos. Debido entonces a que las parejas nos dañamos en muchas ocasiones y no practicamos el perdón, muchas parejas viven resentidas entre sí. Están resentidas la una con la otra. Un varón resentido que poco habla, pero que sigue resentido. Una mujer resentida que a lo mejor llora, se deprime, porque hay una relación que está rota. Y no solo eso, sino que llegan al divorcio emocional. El divorcio emocional
es que las personas viven en la misma casa, incluso pueden dormir en la misma cama, pero afectivamente están distanciados. Y entonces entra algo que es peor, que se llama la indiferencia. ¿Se acuerdan de aquella canción, pastor, si me permite comentarlo? Ódiame por favor, yo te lo pido. ¿Se acuerdan de esa canción? Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. ¿Por qué? Eso es muy interesante. Los panchos, dice aquí Manuel. ¿Saben por qué? Porque no digo que el odio sea bueno, claro. Pero lo que el cantautor dice es esto. Ódiame, porque en el odio existo. ¿Me explico? Por lo menos me miras para odiarme. Me estoy explicando. Pero en la indiferencia, el otro no existe. En la indiferencia, el otro no figura, no nos importa. Actuamos como si no estuviera la otra persona. Y eso daña nuestra relación cuando somos indiferentes. Ahora, ¿quiénes tienden a ser más indiferentes? ¿El hombre o la mujer? Dice Irma que los hombres. No, ok. No. Me parece que sí. Sí. Exactamente, sí. Y los hombres tendemos más. Y probablemente los varones, ¿verdad? Tendemos más a la indiferencia. Varones, pero eso envenena nuestra relación. Y entonces se vive en el divorcio emocional. Siguen casados legalmente, siguen viviendo bajo el mismo techo, pero no se comunican afectivamente. A veces ni hablan. Porque la relación se ha ido dañando. Avanzamos para poder llegar a otra parte que me interesa también. Fíjense bien, la Real Academia dice que las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente, fíjense lo que significa la palabra perdón y perdonar. Pasar de largo. También significa cruzar, es decir, en lugar de que nos enganchemos con algo que el cónyuge nos hace o con lo que le hacemos al cónyuge, decidimos no engancharnos. Ahora, no significa, como veremos en un minuto más, no significa que vamos a actuar como si no ocurriera nada. No hablo de eso. No, más bien, cuando hay una ofensa, tomamos la decisión, a pesar de nuestras emociones, tomamos la decisión de no engancharnos. Tomamos la decisión de no odiar, de no enojarnos permanentemente. Me parece que se vale que nos enojemos, pero no se vale que nos enojemos permanentemente. No se vale que vivamos enojados, eso es muy dañino. Quiere decir entonces, la palabra también significa seguir adelante. Porque eso es interesante. Cuando nosotros estamos enganchados en la ofensa, resulta que no podemos avanzar. No podemos avanzar. Imaginen la siguiente escena. Muy de mañana, el lunes, nos paramos para llevar a los hijos a la escuela y antes o durante el trayecto hacia la escuela nos enojamos. Tenemos un pleito. Quizá cada uno se fue a su trabajo o quizá ella se quedó en la casa y él se va al trabajo después de dejar a los niños en la escuela. Pero ya se enojaron los dos. Quiero preguntarles, varones, ¿cómo se sienten en su trabajo durante ese día? ¿Verdad que no rindes igual? No rindes igual. No. Está uno distraído, frustrado, preocupado, etcétera. Mujeres, ¿cómo se sienten cuando saben o que se quedaron ofendidas o que ofendieron al esposo, al cónyuge? ¿Se quedan a gusto? No, ¿verdad?
se quedan frustradas quizá. De manera que la ofensa frena nuestro rendimiento. Pero imagínense cuando hay una ofensa que lleva años. Cuando la relación lleva dañada durante mucho tiempo. Entonces no podemos avanzar como necesitamos. Por eso significa también pasar por encima de. Repito, decides no engancharte aunque tu cónyuge te haya ofendido. Decides que no vas a odiar por eso, más bien decides que vas a perdonar. Aunque perdonar te va a llevar quizá un tiempo, unas horas, no sé. Pero es una decisión que tomas. Esa es la palabra perdón. Decido que no voy a odiar. Decido que no voy a guardar rencor. Repito, a pesar de lo que sientes. Pero también, ojo con esto, hablamos de la palabra perdonar. Es una donación, es un regalo. Es un obsequio, es dar, lo cual implica la idea de condonación, del cese de la ofensa. El cese de la ofensa, de la demanda. No quieres que la persona que te lastimó pague por lo que te ha hecho. Más bien, no deseas ningún mal para esa persona. Avanzamos, por favor. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? Creo que a todos. Mire, cuando perdonamos, le hacemos un regalo a nuestra relación. Cuando perdonamos, le hacemos un regalo a nuestra relación. Por eso, otorgar o solicitar el perdón, en un sentido, es un regalo para nosotros. Y le haces un regalo a tu relación le va bien. Porque la relación de pareja está hecha para disfrutarse. Varón, de tal manera que terminas tu día de trabajo y ya quieres llegar a tu casa, ¿sí o no? Pero cuando la relación está mal, ¿qué ocurre? No quieres llegar a tu casa. ¿Y la esposa qué piensa? Ya está viendo el reloj. Y dice, ya viene este ingrato, ¿no? Ojalá que haya una manifestación, ¿verdad? Y así yo no me siento tan culpable de que no llegue, porque no quiero que llegue. Pero cuando la relación es buena, ya quieres estar en tu casa, varón, ¿sí o no? Mujer, ya quieres que tu esposo llegue a la casa, porque la relación la disfrutas. Y el perdón siempre representa una bendición que a veces es difícil de perdonar. Avanzamos, hermano. Pero bueno, déjeme mencionar algunas cosas, porque me parece que en ocasiones no logramos perdonar debido a que no siempre entendemos, no siempre comprendemos a qué se refiere el perdón. Así que déjeme mencionar algunas cosas que no es el perdón. Lo que no es el perdón en términos prácticos. En primer lugar, perdonar no es aprobar la ofensa. Perdonas a tu cónyuge, pero no significa que estás aprobando la ofensa. La persona sigue siendo responsable de esa ofensa que cometió. Seguimos siendo responsables. No es excusar lo que se ha hecho. No es que digas, bueno, al perdonar, no estamos justificando a la persona. No estamos diciendo, bueno, es que está estresado, estresada, está enojado, está preocupado por el dinero, por la salud, por los problemas en el trabajo. No. Tampoco es justificar el daño. No significa que estamos justificando. Tampoco significa indultar. La persona, repito, sigue siendo responsable de lo que ha hecho. Y si ofendimos a la persona, entonces somos responsables de eso. Y tenemos que resolverlo, todo lo que eso implica. Pero, ojo, en la relación
Perdón siempre significa, en la relación de pareja, siempre significa reconciliación, en la relación de pareja. Muchas veces, si a alguien le ofende en su trabajo, quizá usted decida perdonar, pero quizá va a decidir tomar cierta distancia de esa persona que le ofendió. Entonces, pero en el matrimonio, perdón es reconciliación. Y tenemos que actuar como alguien que ya perdonó. Un indicador de que ya perdonamos es que no reprochamos la ofensa. No estamos recordando a la persona la ofensa que cometió en nuestra contra. No, más bien nos hemos reconciliado y esa es la maravilla del perdón, la bendición del perdón. Porque la relación puede continuar y es sorprendente, por eso el perdón es sanador. La relación puede continuar como si no hubiera pasado nada. Porque, como veremos al final de esta plática, cerramos ese ciclo con dos palabras que se complementan y que veremos. Perdonar no es negar la ofensa. No estamos negando que no pasó nada. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque quizás su cónyuge le lastimó y te pregunta, mi amor, ¿te ofendí? A lo mejor él en realidad o ella no sabe realmente que te ofendió. Y a veces hay quienes se les pregunta, ¿te ofendí? Y a veces no reconocen que se les ofendió. Si tu cónyuge te ofendió y te pregunta, dile, sí me ofendiste. Porque no se trata de negar la ofensa. Por otro lado, tampoco perdonar es intentar ignorar lo ocurrido. No buscamos ignorar lo que ha ocurrido. Pero aquí viene otra cosa importante que va de la mano también. Es tratar, el perdón no es tratar de olvidar. Pero la diferencia cuando perdonamos y cuando no, mire, cuando no perdonamos, el recuerdo viene con frecuencia. Esa es una característica de las ocasiones en que no perdonamos. El recuerdo viene con frecuencia, número uno. Número dos, el recuerdo daña. Así que es la frecuencia y el dolor que el recuerdo nos ocasiona. Cuando ya hemos perdonado, no es que la ofensa desaparece para siempre de la memoria, o el recuerdo, quiero decir. Podemos recordarlo, pero a la inversa de cuando no perdonamos, el recuerdo no llega con frecuencia, o con tanta frecuencia. Y ya no duele la ofensa, ya no duele lo que ocurrió. Perdonar no es tampoco la negación a tomar en serio el asunto que estamos tratando como pareja. O perdonar tampoco no es fingir que no hemos sido heridos. Avanzamos. Ok, el perdón es tener conciencia de la ofensa y decidir perdonar. Decidir perdonar. Eso es el perdón. Tomamos conciencia de que nos ofendieron. Tomamos conciencia también de que ofendimos a la otra, al cónyuge. Pero resulta que en esa conciencia de la ofensa decidimos perdonar. Cuando trabajo con las personas en la terapia y hablamos del perdón, por lo regular les dejo una tarea para trabajar a fondo en el perdón. Hay que decir, de hecho, que el perdón es un proceso. El perdón es un proceso, sobre todo cuando hemos acumulado ofensas durante mucho tiempo. Y normalmente yo les pido a las personas y les digo que a partir de ese día y durante la siguiente semana se van a dar un tiempo para pensar en qué son las cosas que necesitan perdonarle al cónyuge. Y les digo que es algo que deben de hacer durante toda la semana. Tienen que estar ellos, hacer un esfuerzo y recordar qué es lo que tienen que perdonar. Y normalmente les digo, no quiero que la tarea la hagan 15 o 20 minutos antes de la siguiente sesión. Tienen que hacerla durante toda la semana. Y entonces les pido
que escriban, que lo pongan por escrito, precisamente para identificar con precisión, para que no nos quedemos en la superficie del perdón. Así que en la siguiente sesión vienen y entonces empezamos a revisar lo que tienen que perdonar. Y empiezan a hablar de cosas que ellos dicen, yo ya no recordaba, pero cuando entro en este ejercicio empiezo a recordar muchas cosas. Alguien podría pensar, entonces no fue tan funcional porque se acordó de cosas que ya había dejado aparentemente en el olvido. Pero ¿qué cree? El problema en muchos casos es que no siempre estamos conscientes de nuestras heridas. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, hablando del pecado, le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Porque nuestra vida, imagine que es como una casa. La parte de la conciencia es como la sala, la cocina. Pero la parte inconsciente en nosotros es como la bodega. Esa bodega que no visitamos a veces en años y que cuando usted entra a la bodega o a esa recámara que es como la bodega de la casa, se encuentra con un mundo de cosas. Objetos, fotografías, no sé, muchas cosas. Y empezamos a recordar. Y una cosa nos lleva a la otra. Por eso perdonar es, tomas conciencia de la ofensa, pero decides perdonar. Y aquí hay que decir, decides perdonar a pesar de lo que sientes. Ojo, perdonar tiene que ir más allá de las emociones. Nos engañamos cuando decimos, es que no tengo el deseo de perdonar. En realidad, nadie tiene el deseo de perdonar, ¿estamos de acuerdo? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, dígame cuándo se ha visto en la situación en donde dice, estoy ansioso ya por perdonar a mi esposo, que se le olvidó el aniversario de bodas. Ya no veo la hora en el que llegue del trabajo porque ya me urge, ya quiero perdonarlo. Honestamente, quizá a veces has querido golpearlo. Tenía unos pacientes que ella estaba muy resentida con él y ella me decía, ¿sabe qué? Por los corajes que yo tenía, dice ella, por la neurosis que yo tenía, yo no podía dormir. Y lo veía a él dormido, hasta roncaba. Y como dormía en una cama king size, y yo lo veía. Entonces, no estoy dando ideas, por favor. Entonces dice ella, como él estaba roncando, dice ella, yo me hacía hacia la pared y ¡fum! Un par de patadas y se despertaba y yo me hacía la dormida. Ahora, varón, si de repente usted amanece como cansado y dice, siento que alguien me golpeó en la noche, probablemente es el estrés. Dice ella, estaba yo tan enojada, decía ella. Entonces perdonamos a pesar de nuestras emociones. Un poco más adelante, pero aquí lo retomo de una vez. Perdonar es una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Uno no arde en deseos de perdonar. Y eso no es hipocresía, ¿estamos de acuerdo? No es hipocresía. El problema es que a veces nos dejamos regular tanto por las emociones y el estado de ánimo que nos hemos acostumbrado a que si hacemos algo en contra de las emociones, a veces lo interpretamos como hipocresía. Hay muchas cosas que hacemos en contra de nuestras emociones y no es hipocresía. Hay quienes dicen, es que no me nace perdonar. No, es que no es de que nazca. Uno tiene que hacerlo. Imagínense, a ver, las mujeres que van a mandan el lunch a sus hijos y los hijos entran a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana a la escuela. Así que usted tuvo una mala noche, casi no descansó,
tiene que llevar a los hijos a la escuela y tiene que preparar el lunch. Pateó al esposo además, ¿no? Está relajada además, pero dice, no me quiero despertar. Y esa mamá dice, hijito, no tengo el deseo de hacerte el lunch, mi amor. Mi corazón, no me nace hacerte el lunch. Así que te vas sin desayunar, porque yo no quiero ser una mamá hipócrita, mi amor. ¿Oh? Dios te bendiga. No, pero ni le dan para el lunch. Pero no se trata de que lo siento, no lo siento. Yo veo a mi esposa que se despierta, nos despertamos, yo voy a despertar a los niños, ella prepara el lunch, nos preparamos, y hay días que yo la veo muy cansada, y a veces le digo, ¿sabes qué hay que dar? Es mejor para el lunch. Pero por lo regular, ella está pensando, y aunque esté cansada, aunque está agotada, hace lunch. Varones, ¿cuántas veces usted no ha querido ir a trabajar? Y no le habla a su jefe, oiga jefe, ¿qué cree? Hoy no me nace ir a trabajar. ¿O qué? ¿Quiere un empleado hipócrita? ¿O quiere uno sincero? ¿Qué le va a decir? Véngase a trabajar por favor o está despedido. Oiga, pero es que no lo siento. Es que no me nace. Uno lo hace, ¿por qué? Porque es una necesidad. El perdón es una necesidad. Es una decisión. No te nace, lo tienes que hacer. Es un proceso. Quizá te va a costar. Quizá vas a batallar, vas a tener que pedir ayuda. Quizá vas a tener que pedirle a Dios que te ayude, a alguien que te apoye. Algo vas a hacer. Pero decidimos perdonar. Es escoger no guardar rencor. Cada vez que tomas la decisión, por lo menos cuando te ofende, piensa en esto: debo perdonar. Debo perdonar. No lo siento, pero lo debo de hacer. Por lo menos estás preparándote para ese proceso. Es que te niegues al castigo propio y al ofensor. Porque cuando estamos enojados con el cónyuge, cuando odiamos a la otra persona, sufrimos también nosotros. Nos castigamos nosotros por el dolor, el enojo, la culpa, la frustración. Entonces, nos ocasionamos dolor a nosotros mismos. Imagine que el perdón es, estoy enojado, una suposición, estoy enojado con Manuel. Estoy enojado con mi vecino, con alguien. Y yo quiero que él pague por lo que me ha hecho. Entonces, si sigo enojado, es como, me voy a tomar una cuchareta de veneno todos los días para que Manuel se muera. Y me tomo una, digo, no se muere, Manuel tiene mucha resistencia, van a ser 2 que me voy a tomar al siguiente día. No se muere. ¿Quién se está muriendo? Yo. Porque el veneno me lo tomo, pero espero que el de enfrente se muera. Y el de enfrente está feliz, el de enfrente le va bien. Por eso es que nos negamos al castigo propio. Hay que tener mucho cuidado. Porque a veces caemos en esa actitud autocompasiva. Pero cuando perdonamos, decidimos desengañarnos de eso. Perdonar es no divulgar la ofensa, sino hablar con el ofensor. Quizá necesitas pedir ayuda, pero tu propósito no es divulgar la ofensa. El propósito es sobre todo que hables con el ofensor. Leía hace unos años acerca de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, justamente acerca de cómo los varones enfrentamos los problemas matrimoniales y cómo lo hacen las mujeres. Y una de las cosas que este estudio dice es que los varones tendemos a ser evitadores cuando vemos una posibilidad de conflicto. Tendemos a evitar el conflicto, o cuando ya lo hay, lo negamos, o no lo queremos hablar, o le vamos pensando. Por eso
a veces se nos van acumulando las ofensas y el daño. Porque resulta que no quisimos hablar. Ahora, no quisimos hablar verbalmente. Porque lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. ¿Me estoy explicando? Y los varones hablamos mucho corporalmente cuando estamos resentidos, ¿sí o no? ¿Cuál es el lenguaje de los varones cuando estamos resentidos y no hablamos? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué hacemos muchos varones, repito, cuando estamos resentidos y no queremos hablar? ¿Perdón? Silencio, el silencio. La distancia, ¿no? La indiferencia, las miradas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El rostro. Sí, estamos enojados, saboteamos, azotamos la puerta. Algunos se hacen como que no quieren comer, pero para mí que se echan su taco ahí discretamente, ¿no? No, no quiero comer. Pero luego, oigan, ¿y quién se comió la comida? ¿Quién sabe? Hablamos. Lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Hablamos con la mirada, hablamos con la actitud. La mujer, en cambio, lo expresa más fácilmente. Por eso, los pastores le preguntamos al matrimonio que estamos saludando antes o después del culto, ¿y cómo están? Y el varón dice, bien, pastor, y en victoria. Y ella se queda mirando así como... Y dice, pastor, ¿tiene aunque sea una hora para que platiquemos? ¿Qué vas a hablar? Ya vas a hablar. ¿Qué vas a decir? Porque los varones tendemos a negar. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar, varones. Tienes que aprender a verbalizar lo que te pasa de manera correcta, de manera apropiada. Hablarlo con la esposa, que te vulneres frente a tu esposa y que le digas, es que eso que dijiste me lastimó. Que tú te vulneres no te hace menos varón. Es de humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de que estemos aguantando y distanciados, como veíamos al principio, cada uno por su lado. Avanzamos, por favor. El perdón es ser misericordiosos, mostrar gracia con el ofensor en lugar de juicio. El perdón es una condición interna. Repito, la palabra es misericordioso, ser misericordioso. Es mostrar gracia con el ofensor. Ojo con esto. Cuando tu cónyuge te pide perdón, en lugar de que lo enjuicies, dile te perdono. En lugar de que lo hagas sentir más culpable, es mostrar gracia. Porque hay dos extremos en los que podemos caer. El que pide perdón a veces quiere justificarse y a veces el que ha sido ofendido se niega a perdonar. Tenemos que ser misericordiosos y mostrar gracia en lugar de juicio. Por eso cuando pedimos perdón, cuando se pida perdón, no se justifique, solamente sea humilde y diga, me equivoqué en esto, discúlpame, perdóname, lo siento, y me comprometo que en el futuro esto no vuelve a pasar. Es suficiente. Y la otra persona tendría que decir, te perdono, pero no va a enjuiciar. El perdón es mostrar gracia y hablaremos un poco más adelante de ese tema. El perdón es una condición interna, entonces. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestras emociones, como lo hemos venido hablando. Es la ausencia de la amargura. El perdón es la ausencia de la amargura. El problema
con la amargura, entre otras cosas, es que no la notamos en nosotros, ¿no es cierto? No la notamos. ¿Saben quiénes la notan? Los demás. Nosotros notamos en las otras personas la amargura. Pero todos somos susceptibles de contraer y de acumular amargura. Pero cuando nosotros perdonamos, entonces nos vamos liberando de la amargura. Vamos limpiando el corazón y vamos limpiando la relación. Porque dos personas enojadas, resentidas y amargadas en una relación van a pelear con facilidad, se van a herir, se van a lastimar porque no logran resolver la relación. Avanzamos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del perdón? ¿Qué nos enseña la Biblia? En Mateo dice el Señor, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Avanzamos. Eso significa que siempre debemos de perdonar. Cuando trabajo con personas que están a punto de separarse, a veces llegan ya con la intención de separarse y les digo, miren, si ustedes siguen juntos o se separan, finalmente se tienen que perdonar. Tenemos que perdonar la ofensa. Ojo, de acuerdo a la Biblia, siempre debemos de perdonar al ofensor. Es una necesidad. Porque cada vez que nosotros nos negamos a perdonar, entonces estamos dejando que se acumule un saldo rojo en la relación. Estamos dejando que se acumule un saldo en contra. Pero cuando decidimos perdonar, estamos creando, déjeme expresarlo así, un saldo a favor. Que perdonar, de acuerdo a la Biblia, a los demás es una condición para recibir el perdón de Dios. Dice Cristo, porque si no perdonan a los demás sus ofensas, el Padre tampoco los va a perdonar. Por lo tanto, también la Biblia nos muestra que debemos evitar la dureza ante las ofensas. Y el perdón impide que el corazón se vaya endureciendo. El perdón nos va haciendo más sensibles, pero también la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a resolver los conflictos. No es lo mismo una pareja conflictuada, y por pareja conflictuada quiero decir la pareja que siempre se está peleando o casi siempre se está peleando. No es lo mismo es diferente a cuando una pareja tiene ciertos conflictos. Y es que todas las parejas tenemos algún tipo de conflicto. Me parece que eso es lo normal, pero no todo termina allí. El punto es que aprendamos a perdonarnos, a resolver el conflicto. Porque resulta, imagínese usted que en este punto, aquí en este punto donde están mis dedos, imagínese que aquí arranca un conflicto. Se abre lo que se conoce como el circuito del conflicto. Hay una pelea. Y de repente las parejas reanudamos la relación sin resolver el conflicto. Ya me estoy explicando. Nos enojamos, nos disgustamos y al siguiente día empezamos a hablar, empezamos a dialogar como si nada hubiera pasado. Y el ofensor no pidió perdón y la parte ofendida sigue un poco resentida, pero dice, bueno, ya pasará, ok, sigue la vida, ¿no? Pero resulta que no lo resolvieron. Hay un conflicto que se quedó sin resolver. Pero el problema se agrava cuando se empieza a hacer un hábito. Se abre un conflicto y otra vez no se cierra. Se abre otro conflicto y otra vez no se cierra. Y es como dejar cables conectados a la energía con los extremos sin el plástico aislante. Ya me estoy explicando. Que en cualquier rato, por cualquier cosa,
la persona o el matrimonio se conflictúa. Avanzamos. Voy a citar esto rápidamente para terminar a tiempo. Solo quiero citar el caso de Esaú y Jacob. Dos hermanos, ustedes saben, eran hijos de Isaac y Rebeca. Esaú era hombre de campo y el favorito de su papá. Jacob era más hogareño y era el favorito de su mamá. Jacob le quitó a Esaú la primogenitura. Ojo con esto, y Esaú guardó rencor hacia su hermano y juró matarlo. Y él dijo: cuando mi papá se muera, voy a matar a mi hermano. Jacob, ante el peligro, tuvo que huir de la casa. Años después, se encuentran y se reconcilian. Pero pasaron, si no mal recuerdo, alrededor de 20 años. Un poquito más me parece, para que se reconciliaran. Y aquí viene algo más que les quiero mostrar en la siguiente diapositiva. Y viene el momento de la reconciliación. Y uno tendría que preguntarse, ¿cómo sería la vida de ellos todo el tiempo que se distanciaron? Quizá a veces se olvidaban de eso porque estaban ocupados con mil cosas, pero traían un pendiente por allí. Y llega el momento en el que ellos se tienen que reconciliar. Y algo clave que aprendemos es que necesitamos, como Jacob, que se encontró con Dios. Cuando nosotros tenemos encuentros continuos con Dios, nuestro corazón está más preparado para perdonar y para pedir perdón. Cuando nos encontramos con la palabra, la oración, cuando pasamos ese tiempo con Dios, empezamos a encontrar paz. Esta mañana yo estaba ansioso y pensando, no puedo estar con mi esposa, no puedo estar con mis hijos, y estaba ansioso. Y vea cómo el poder de la oración a Dios actúa. Y doblé mis rodillas, le dije a Dios, yo no puedo estar así, no quiero estar así, necesito estar bien. Dame paz, ayúdame a estar tranquilo, ayúdame a encontrar tranquilidad en medio de esto. Y Dios me dio paz. Así actúa la gracia de Dios. Por eso necesitamos encontrarnos con Dios frecuentemente, platicar con Él. Si usted pasa tiempo con Dios, el Espíritu Santo, como dijimos ayer, le sigue transformando y le va dando la capacidad para restaurar la relación. Porque una de las cosas que descubrimos o de lo cual tomamos conciencia cuando estamos en la presencia de Dios es que tomamos conciencia de nuestra condición también. A veces nos asustamos del pecado del prójimo, pero no pensamos en nuestro propio pecado. Cuando Isaías estaba en el templo y vio la gloria de Dios, en ese acto maravilloso, Isaías, al contemplar la santidad de Dios, él dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. La santidad de Dios lo llevó a tomar conciencia de su situación. Y es que a veces nos comparamos con otros que son según nosotros, son un poquito más malos que nosotros. Pero cuando contemplamos la santidad de Dios a través de la palabra y de la comunicación con Dios, nos damos cuenta que nuestro corazón está contaminado. Y entonces eso nos lleva a reconocer humildemente que somos pecadores. Isaías dijo: me voy a morir porque he visto al santo y mis ojos y mis labios son inmundos. Ahora, el texto no dice cuál era el problema de Isaías. No dice si era chismoso, si era mal hablado, si usaba lenguaje vulgar. No dice cuál era el problema, solo dice: tengo labios inmundos. Jacob se encontró con Dios antes de platicar con su hermano. Y allí Dios cambió y siguió cambiando el corazón de Jacob. Luego envió mensajeros a Esaú, mostró una actitud humilde. Luego también
lo llama Señor, oró a Dios, le envió regalos a su hermano y otra vez platica con Dios y finalmente se reconcilian. Lo que quiero decir es, Dios nos capacita a través de la comunión con Él para resolver un problema. Se encuentran y se reconcilian. Vamos a ir a la última parte. ¿Se quieren poner de pie, por favor? Pónganse de pie para que se estiren un poquito. Pónganse de pie. ¿Qué le parece si le da un abrazo a su cónyuge? Un abrazo, un besito, una tronada de huesos con amor, ¿verdad? Muy bien. Ok, si gustan sentarse y vamos a la última parte. Ok, muy bien, pues, bueno. Qué bueno que están aquí porque, insisto, es dedicarle tiempo a nuestra relación. Muy importante eso, ¿verdad? Muy importante. Porque debemos hacer del perdón un hábito. Ya lo hemos venido hablando. En primer lugar, por obediencia a Dios. Perdonamos por obediencia a Dios. Fíjense que esto es un criterio suficiente para perdonar. Otra vez, aunque no lo sintamos, aunque no te nazca perdonar, lo haces y lo hacemos para obedecer a Dios. Pero también perdonamos para avanzar espiritualmente y para avanzar en la vida, Avanzamos en todas las áreas cuando nosotros logramos perdonar. Porque la ofensa no perdonada funge como una especie de ancla invisible. Cuando no logramos perdonar, no podemos avanzar. Pero también por salud integral. Por salud integral. ¿Usted recuerda que hace años el médico general atendía casi todas las enfermedades? ¿Se acuerda usted? Hoy hay muchas especialidades y hay muchos estudios. Y una de las cosas que la ciencia ha comprobado es que hay enfermedades que se originan por el rencor, por la amargura. Hay enfermedades que se originan por eso, o que se incrementan en nosotros. Algunos estudios dicen que algunos tipos de asma tienen que ver con el problema de las emociones. Algunos tipos de artritis tienen que ver con las emociones. Diabetes y otras enfermedades que tienen que ver con problemas. Por eso, problemas emocionales. Por eso hay personas que van con el médico y van con uno y van con otro y el médico dice, es que usted no tiene nada. Y esas personas tienen más medicina que la farmacia Guadalajara, ¿sí me explico? Ellos tienen, cuando hay campaña médica, ellos son los que abastecen, ¿verdad? Porque han ido con cualquier cantidad de médicos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Normalmente es un problema de tipo emocional. Porque no pueden avanzar a lo largo de la vida. Por eso, perdonamos por salud integral. Las personas más saludables son las personas que deciden no guardar rencor. Conocí una persona hace años en Veracruz y ella empezó a padecer un problema de artritis. Después de unos 20 años la encuentro en el norte del país y me dice ella, me muestra sus manos y me dice, ¿te acuerdas de la artritis que yo tenía? Sí. Dice, ¿qué crees? Desde que me separé de mi esposa, yo no digo que se separe, por favor, por favor, por favor. Su esposo la maltrataba, la humillaba,
por años ella aguantó maltrato, por años ella aguantó ofensas, por muchos años. Y cuando ella se jubiló, era catedrática en la universidad, se jubila y se cambió de ciudad. Y llegó a una iglesia. Y ella platicó con los líderes su situación. Y los líderes le dijeron: hermana, no le vamos a pedir que regrese con su esposo. Lo único que sí le pedimos es que trabaje para perdonarlo. Eso sí le vamos a encargar. Y la vamos a apoyar para que usted perdone. Y me muestra las manos y me dice: mira, a lo largo de los... Dice, no tomo ya nada, ¿eh? Y conforme he ido perdonando, la artritis va desapareciendo. Ahora, no todo tipo de artritis. No le diga, es que por tu culpa estoy artrítico. No. No. Es que por tu culpa estoy diabético. No, pues hay que bajarle al pan y a los refrescos, ¿verdad? Hay que cuidarse. Pero algunos tipos de artritis sí tienen que ver con eso. ¿Se dan cuenta que en la psicología se dice que hay que perdonar por instinto de sobrevivencia? Es como lo dice la psicología. Instinto de sobrevivencia, dicen ellos. Bueno, nosotros hablamos de salud integral, porque te sanas emocional, espiritual, psicológicamente. Sanamos. Muchas personas que tienen una serie de achaques, como decimos comúnmente, si fueran a un proceso de consejería, quizá les ayudaría más. Y no descarto la medicina, porque estoy hablando de un problema emocional que origina problemas de tipo físico. No descarto, por supuesto, la medicina. O por fortuna los médicos ya están contemplando esa parte. Me han llegado pacientes que me dicen, es que fui con el doctor fulano y él dice que mi problema no es orgánico, dice que es más de tipo emocional. Porque vamos sanando. Así que si usted quiere ir sanando, yo le sugiero, haga esa listita. Empieza a hacer esa lista. Perdonar, haga memoria. Perdonar y presentarlo con Dios, decirle, Señor, perdono y perdono también a mi cónyuge. Porque eso se llama sanidad. Avanzamos, vamos a ir terminando. Porque se necesita cotidianamente. Siguiente, porque facilita, ya lo hemos dicho, facilita las relaciones interpersonales. La primera palabra es, porque se necesita, es cotidianamente la primera palabra. La segunda frase, relaciones interpersonales, porque facilita las relaciones interpersonales. Y lo siguiente, porque perdonar determina el futuro de las relaciones. La frase es las relaciones. Si nosotros practicamos el perdón como hábito, eso determina cómo nos vamos a llevar mañana, ya me estoy explicando. Y cómo nos vamos a llevar en un año. Y cómo nos vamos a llevar como pareja en 10 años. Pero es una construcción de toda la vida. Tengo un pequeño jardincito en casa. Y en estos tiempos que casi no llueve, y ahorita empezó a llover, todas las noches trato de echarle un poquito de agua. Y mi vecino me dice, oye Luis, tu jardín está verde y limpio. ¿Cómo le haces? Digo, hago dos cosas. Todas las noches, aunque sean las 11 de la noche, trato de ponerle un poquito de agua. Y en la temporada de lluvia, empiezo a arrancar la hierba mala, la arranco de raíz. Porque es cuando es más fácil sacarla. Le digo, por eso es que está limpio. Lo mismo pasa en nuestra relación. Tenemos que ir eliminando todo lo que no les sirve y el perdón ayuda porque eso va a determinar cómo nos vamos a llevar mañana. ¿Cómo nos vamos a llevar en 10 años? Avanzamos. Ok, es pedir perdón y otorgarlo, ya lo dijimos, avanzamos por favor.
Y finalmente, déjenme terminar con esto, hermano, por favor, concédame estos 3 minutitos, nada más a manera de repaso. Los pasos de manera concreta para ir resumiendo. Primero, tome conciencia de la necesidad de acudir a la dinámica del perdón cada vez que sea necesario. La palabra es, sea necesario. Tome conciencia de eso. Si su cónyuge le lastima o no, quiero decir intencionalmente o no, tome la decisión de perdonar. Por lo menos tenga conciencia. Es decir, concientícese, necesito perdonarlo. Siguiente. Incrementar la madurez emocional y espiritual. La frase es ahí, emocional y espiritual. Tenemos que ir incrementando nuestra madurez emocional y espiritual. Repito, la frase es emocional y espiritual. Avanzamos. Perdonar cada vez que alguien le ofenda. Ojo, incluso aunque su cónyuge no solicite el perdón. No se enganche, diga, es que nunca o casi nunca pide perdón. Esto es un asunto entre Dios y nosotros también. Así que la frase es, cada vez que alguien nos ofende. Siguiente, por favor. Y solicitarlo cuando ofendemos a la otra persona. Si ofendemos a la otra persona, no debemos actuar como si no pasara nada. Hay que hablarlo y decirle, perdóname. Hemos dicho que hay quienes suelen no pedir perdón, lo cual es dañino para la relación. Así que es cuando nos ofenden. Y lo que sigue, por favor, hay que cerrar el ciclo con estas 2 palabritas que son claves. La primera es, si usted ofendió, de manera clara y directa decirle, perdóname. Pero no le diga a usted, ay, ya olvídalo, no seas exagerada. No, es, perdóname. Y la siguiente frase es, en lugar de que usted diga, no te preocupes, ya no pasa nada. La siguiente frase es, te perdono. Se complementan perfectamente las 2 cosas. Y tenemos algo más. Ok. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Quiero que oremos. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a perdonar y a pedir perdón toda vez que sea necesario. Danos la fuerza para hacerlo, Señor, porque a veces batallamos mucho. A veces nos cuesta pedir perdón, a veces nos cuesta perdonar. Ayúdanos, Dios amado. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón. Gracias te damos por tu obra en nosotros, porque a través de tu Hijo nos enseñas a perdonar y a través de tu Espíritu nos capacitas para perdonar. Gracias te doy, Señor. Ayúdame, dígale dígale usted a Dios, Señor, ayúdame a perdonar las ofensas que he recibido. Ayúdame a reconocer cuando yo he ofendido y humildemente arrepentirme y cambia mi modo de actuar. Perdóname, Señor, porque te he ofendido, hemos ofendido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, los hemos ofendido. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.